Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días. Feliz día de reposo para todos ustedes, mis amados hermanos que ven esta clase en domingo. Y feliz día y feliz semana para todos aquellos que ven la clase en diferido durante toda la semana. Gracias por acompañarme como siempre. Esta clase está siendo grabada en vivo y editada en vivo, porque tenemos la sensación de que así traemos un mayor espíritu para ustedes. Así que si ven alguna equivocación, algún error, espero que lo puedan tener presente. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, esta semana profundizaremos en unas secciones hermosas. Doctrina y Convenios 94, 95, 96, 97. Seguramente ahondaremos mucho en esto, en lo que tiene que ver con el templo del Señor. Estas secciones realmente nos traen un gran sentimiento y un gran amor por la casa del Señor. El templo del Señor lo hemos llamado así. Y de hecho veremos algunos principios interesantes para compartir con todos ustedes en esta clase, mis amados hermanos y hermanas. Pero antes de pasar a esos asuntos, digámoslo así, quiero compartir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con nuestra fundación. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros contenidos aquí en nuestro ecosistema de redes sociales. Pueden seguirnos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify. Y pueden oír, hermanos, la clase en Spotify, pero también pueden verla en Facebook y también pueden comentar en todos nuestros grupos de WhatsApp, de redes sociales. Así que ahí estamos para todos ustedes. Recuerden que somos una fundación que comparte más esperanza, más paz y más Dios a todo el mundo. Por eso les invitamos a que ustedes puedan compartir sus referencias con nosotros. Pueden orar y tomar sus dispositivos electrónicos y pedirle al Padre Celestial en oración qué personas pueden recibir un kit de la Fundación Morgat. Y entonces nos envían esos contactos a morgat@gmail.com, a morgatfoundation@gmail.com. Y nosotros les enviaremos un kit donde les hablamos acerca de Jesucristo. Es fácil, pueden enviar las referencias que quieran, mis queridos hermanos. Yo espero que esta clase nos ayude a todos para enviar esas referencias. Recuerden también que aún pueden servir como misioneros. Aquí abajo hay un link que dice quiero ser misionero voluntario, un enlace. Así que ustedes pueden ir ahí abajo y encontrar ese enlace, llenar ese formulario y participar con nosotros. Aquí encuentran todos los contenidos. Morgat Foundation es la fundación que predica y proclama el Evangelio de Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, entremos de lleno a los principios que vamos a tratar el día de hoy en esta lección. Miren, vamos a hablar de los propósitos del templo y de los edificios sagrados para el avance del reino de Dios. ¿Para qué se necesitan? ¿Para qué se requieren esos edificios, queridos hermanos y hermanas? Bueno, resulta y pasa, queridos hermanos, que todos somos bendecidos con la casa del Señor. De una u otra manera, la culminación de las ordenanzas necesarias para la exaltación y para la salvación terrenal tienen que ver con la casa del Señor. Qué bendecidos somos cuando acudimos a su santa casa y encontramos el consuelo, el alivio que el Señor tiene para darnos a nosotros. Amo ir a la casa del Señor. Yo esperaría que hoy ustedes pudieran dejar sus comentarios aquí abajo, en la medida en que vayan sintiendo o recibiendo testimonios de todo lo que vamos a hablar sobre el propósito del templo y los edificios sagrados y cómo avanza la obra de Dios gracias a esos templos. También vamos a aprender cómo nuestras demoras en obedecer pueden hacernos perder bendiciones prometidas. Eso de ser negligentes, perezosos, puede traernos muchos problemas. Y también vamos a ver la bendición condicional de la salvación de Sión, si es que somos fieles y constructivos en nuestra vida
y en nuestra obra. Así que todo eso vamos a ver hoy en esta clase, mis amados hermanos y hermanas. Yo espero que ustedes tengan el valor de quedarse hasta el final acompañándome y compartiendo conmigo esta clase. Y también les invito a que compartan esta clase con sus familiares y con sus amigos. Y por qué no, la pueden enviar como un mensaje de ministración a todas las personas que ustedes ministran, que les han asignado. Ustedes les pueden enviar la clase para que esas personas la vean. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, entremos de una vez en materia y entonces vamos con los antecedentes históricos de estas secciones de Doctrina y Convenios, secciones 94, 95, 96 y 97. Vamos con los antecedentes y ya volvemos para meternos de lleno en los principios de esta clase. En agosto de 1833, el Señor reveló una serie de mandamientos a través de José Smith. En la antigüedad, el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo conforme al modelo que él había mostrado en el monte. El tabernáculo había de ser el centro del campamento de Israel en el desierto. En 1833, el Señor mandó a José Smith que construyera templos, no según la manera del mundo, sino más bien de acuerdo con el modelo que mostraré. Tal como el tabernáculo en el desierto, el templo tenía la finalidad de ser un componente central de Kirtland. En la actualidad, los templos se encuentran por todo el mundo. Incluso si no están en el centro de nuestras ciudades, nos guían hacia Cristo, quien debe ser el centro de nuestra vida. Si bien cada templo difiere en apariencia dentro de ellos, aprendemos el mismo modelo divino, un plan celestial, para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Las ordenanzas y los convenios sagrados nos conectan con Cristo y fortalecen a nuestra familia, no según la manera que muestra el mundo, sino de acuerdo con el modelo que Dios nos muestra a través de las Escrituras y de sus santos profetas. En la sección 94, instruyó cómo construir edificios sagrados, un lugar para la primera presidencia y una imprenta junto al templo de Kirtland según el patrón revelado. En la sección 95, reprendió a los santos por no iniciar la construcción del templo de Kirtland, pese a las revelaciones previas. Y en la sección 96, designó a Newell Cadwine como mayordomo general del terreno adquirido y a John Johnson como miembro de la Orden Unida para administrar los bienes. En la última sección que veremos esta semana, la sección 97, instruyó a los santos de Missouri a construir con prontitud el templo de Sión, prometiendo protección, salvación y bendiciones si eran obedientes a sus mandamientos, y advirtió aflicciones sobre aquellos que no cumplieran. Bueno, me encanta de estos antecedentes históricos, queridos hermanos, que todo debe ser a la forma del Señor, no a la forma del mundo ni a la forma que nosotros pensemos. Finalmente es la casa del Señor y como la casa del Señor, pues Él tiene derecho a revelar y a construirla a su manera. Así se construyen todos los templos en nuestra época. Bueno, pues vamos entonces al primer principio de esta clase, mis queridos hermanos. Y es que el Señor instruye sobre la construcción de edificios sagrados que promueven su obra. El Señor indica cómo debe crecer su obra y esta debe girar o debe centrarse como señal de nuestra fe en el templo. Estoy recordando las palabras del presidente Hunter cuando era profeta, cuando era presidente de la iglesia, y él decía que hiciéramos del templo el centro de nuestra devoción al Señor, de nuestra adoración al Señor. Bueno, pues aquí tenemos justamente unas secciones que nos hablan mucho de eso. Y quisiera empezar con el versículo 1 de Doctrina y Convenios 94, queridos hermanos y hermanas, y vamos analizando poco a poco lo que el Señor nos indica en esos versículos. Miren qué interesante. Además de cierto, os digo
mis amigos, me encanta esto. Yo subrayaría, hermanos, esa palabra ahí en ese versículo, mis amigos. Os mando a dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sión, aquí en la tierra de Kirland, propiciando, o más bien, principiando por mi casa. Como quien dice, hermanos, si hay algo que hacer inicialmente en esta obra, tiene que ver siempre con la casa del Señor. Uno podría decir, no, primero los líderes, primero la organización, primero hagamos esto o aquello. Primero mi casa, principiando, ¿sí? Empezando por mi casa. Qué hermoso versículo. Y el versículo 2, que es un versículo corto, vuelve a revelar otra vez la voluntad del Señor. Miren, ese versículo nos dice, y aquí debe hacerse según el modelo que os he dado. Ahora, queridos hermanos y hermanas, demos una aplicación muy personal, muy familiar a esto. Y otra vez volvamos a esa analogía. ¿Cómo se construye nuestra casa? Si uno de nosotros va a construir la casa, supongamos tú, hermano Alberto, entonces tú dices, hermano Walter, voy a construir una casa y la voy a construir así y así. Entonces yo te digo, no, hermano Alberto, por favor no construyas la casa así. Cámbiale las habitaciones a este lado y haz el comedor en este otro lado. Y por favor, haz un living, una sala de estar en este otro lugar. Y los dormitorios, por favor, que vayan acá. Quiero que sea así. ¿Tú qué me dirías, hermano Alberto? Dirías, espera, hermano Walter, pero ¿por qué tiene que ser de esa manera? Si finalmente es mi casa. Bueno, si es la casa del Señor, Él determina cómo se hace. Por eso lo dice aquí en este versículo. Y aquí debe hacerse según el modelo que os he dado. Y entonces continúa en el siguiente versículo dando instrucciones. Conságrese el primer solar hacia el sur a fin de edificarle una casa a la presidencia. Ya va dando la ubicación de cada cosa en su casa para la obra de la presidencia, de recibir revelaciones y para la obra del ministerio de la presidencia en todas las cosas pertenecientes al reino. Y continúa, hermanos, es como uno de nosotros haciendo su propia habitación, su propio hogar. De cierto os digo que el salón interior medirá 55 pies de ancho por 65 de largo. Y entonces sigue dando las instrucciones. Habrá un salón abajo y otro arriba. Qué hermoso me parece esto. Habrá un salón abajo y otro arriba, conforme al modelo que después os será dado. Y continúa, y se dedicará al Señor desde su fundamento, según el orden del sacerdocio, de acuerdo con el modelo que os será indicado más adelante. O sea, poco a poco, vamos a construir esta casa que quiero para mí y vamos a ir adaptándola poco a poco. Y cuando sea el momento, yo les voy a decir cómo la van a dedicar, cómo la van a acabar de construir. Poco a poco les daré las indicaciones y se dedicará íntegramente al Señor para la obra de la presidencia. Y no consentiréis que ninguna cosa inmunda entre en ella, y mi gloria estará allí, y mi presencia estará allí. Y terminan estos hermosos versículos diciendo lo siguiente, en el versículo 9, del 1 al 9 hemos leído, mas si entrare allí alguna cosa inmunda, mi gloria no estará allí, ni mi presencia estará en ella. Qué hermoso es saber, hermanos y hermanas, que entramos en la casa del Señor y podemos disfrutar de su poder, de la plenitud de su gloria, de la plenitud de su presencia. Hace un tiempo, y tal vez ustedes lo recuerdan, tuve la oportunidad de entrevistar a un buen presidente de templo, el presidente Roberto Pitash. Él es argentino, por cierto, y fue presidente del templo de aquí de Bogotá, Colombia. Hicimos una entrevista y él me dijo algo particular, emocionante. Él me dijo que durante la pandemia, pues el templo era muy solo, ¿no? Y era muy grande. El templo de Bogotá es un templo grande. Está catalogado entre el modelo de los templos grandes de la iglesia. Él me dijo, caminando por los pasillos, pude sentir muchas veces el Espíritu. No puedo decir que en algún momento vi al Señor,
pero sí sentí sus pasos dentro del templo. Queridos hermanos y hermanas, la gloria del Señor estará en los templos, estará en su casa. Bueno, finalmente, otra vez volviendo a la analogía de la que hablamos, bueno, ¿dónde estará el Señor si no en su casa? Por esa razón, el Señor acerca su casa a muchos de nosotros. Y cada vez tenemos más templos. Creo que podría estar equivocado, pero tenemos como 365 templos anunciados, en construcción, en reparación y en funcionamiento. 365 templos. Y les aseguro, hermanos, que ahora, muy pronto, ya en un mes larguito, pues estaremos en la conferencia general y seguramente si el Señor le da fuerzas al presidente Nelson, nos anunciará por su boca o por la boca de alguno de los apóstoles o sus consejeros que tendremos nuevamente templos en la casa del Señor. Y esto para que nos acerquemos a Él. Creo que es necesario, queridos hermanos y hermanas, ser de nuestra vida, ser de nuestra agenda, una agenda que gire en torno al templo. Creo que algunos de nosotros dejamos nuestra participación para el templo como en una esquina, en un rincón de nuestra vida, cuando debe ser el centro. Y más bien, le decía yo a un buen hermano al que entrevisté en alguna oportunidad, no hagas planes sin primero en tu plan no haber colocado tu asistencia al templo. Tú puedes vivir lejos del templo, pero puedes hacer o planear todo tu año de acuerdo con tu visita al templo. Tú puedes vivir cerca del templo, como en mi caso, que tengo la bendición de vivir a 15 minutos del templo. Y hay personas que tienen la bendición de tener un templo allí, un templo allá, un templo allá. Lo importante no es cuántos templos tengas cerca, sino cada cuánto los frecuentas y buscas la gloria y el consejo de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Entonces, yo te invito, hermano y hermana, a que al hacer tu planeación semanal, los que viven cerca del templo, tu planeación semanal de actividades, lo primero que coloques en tu agenda sea mi visita al templo. Que nada aplace tu reunión personal con el Señor en su santa casa. Y luego anota todo el resto de actividades. Luego haz todas las cosas. Si el Señor está primero, tu vida estará en orden. Bueno, de hecho, Él lo dijo en una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 97, también en estos capítulos, en estas secciones que estamos leyendo, el versículo 13, el Señor nos dice lo siguiente, porque es para beneficio de nosotros ir al templo, un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados al ministerio en sus varios llamamientos y oficios. Hace poco oí a un buen presidente de Estaca y hace poco volví a oír a mi presidente actual de Estaca decir cosas como que muchos de los llamamientos que ellos le piden al Señor que provea para su estaca obtienen la revelación de ellos dentro del templo. Cuando van a llamar a un patriarca, cuando van a llamar a un obispo, a un presidente de quórum, algunos llamamientos de responsabilidad requieren una consulta especial con el Señor. Ahora, esto hacen nuestros líderes, pero el templo es un lugar de instrucción y de guía para nosotros. Dice, un lugar de acción de gracias, dice este versículo, para todos los santos. O sea, porque yo mencioné a los presidentes de estaca, pero esto es para los obispos, para las hermanas que son presidentas de la Sociedad de Socorro, hermanas que son presidentas de las mujeres jóvenes, de las primarias, o ustedes, hermanos, que son maestros de seminarios o de la escuela dominical o de los jovencitos o de la primaria, cualquiera sea el llamamiento, podemos ir y recibir revelación. Ahora, podemos recibir instrucción y podemos orar por muchas personas. Hace unos días una buena hermana, y la voy a mencionar aquí en la clase, la hermana Elisa Centeno de Venezuela, dijo, hermano Walter, cada vez que voy al templo coloco los nombres de todos los hermanos que participan en el club de lectura, porque no sé si ustedes tal vez no saben, tenemos un club de lectura de lunes a viernes, donde hablamos de discursos que tienen que ver con la clase de Ben Sígueme, discursos de profetas y de autoridades generales. La hermana Elisa nos dijo, o me dijo, en una reunión de misioneros voluntarios, que iba a ir al templo y que ella colocaba el nombre de todos los que vivíamos el club de lectura.
Qué hermoso. Para eso sirve el templo, para acercar al Señor, para acercar al Señor a nuestras vidas, para literalmente decirle, no podría vivir esta vida sin ti. No puedo estar solo en esta tierra sin ti. ¿Por qué no me ayudes? ¿Por qué no estás conmigo? Bueno, llegamos a este principio y entonces debemos hacernos unas preguntas. Esta es la primera pregunta que tengo para ustedes el día de hoy. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que toda esta clase la estoy grabando aquí en vivo, la estamos produciendo aquí en vivo. Y todo lo que ustedes ven aquí está sucediendo en vivo. No tiene edición. Así que si hay una equivocación de mi parte, ustedes la van a entender. Espero que puedan sentir el espíritu de estas preguntas. Miren, la primera pregunta es esta, queridos hermanos. ¿Estoy considerando mi vida como el edificio que Dios quiere edificar con su gloria? Porque, bueno, Pablo mencionó por allá, ¿no? Que quien profana el templo ataca a Dios, ¿no? Estoy parafraseando la escritura, porque nuestro cuerpo es un templo de Dios. ¿Cómo estoy edificando mi vida? ¿Realmente considero mi vida como un templo y la edifico como el Señor edifica su casa? Entonces, tal vez estoy pensando, hermanos, que en sus respuestas que van a dejar aquí abajo, en sus comentarios, tal vez ustedes puedan indicar cosas como tengo que cambiar algunas cosas en mi templo. Tengo que correr esto para este lado y poner prioridad en esto. O tal vez también podrían ustedes indicar algo como, esto debe salir de mi casa, esto debe salir de mi templo, esto ya no tiene lugar en mi habitación, ya no tiene lugar en mi hogar. Y entonces lo sacamos de nuestra vida. Bueno, qué interesante. ¿Cómo están considerando edificar su vida como el Señor edifica su casa para que ustedes también tengan gloria y poder? Por favor, dejen sus respuestas aquí. Y vamos con la segunda pregunta. Miren, la segunda pregunta es esta, mis queridos hermanos. ¿Estoy purificando mi corazón para que su espíritu habite en mí? Porque bueno, pues finalmente vamos al templo y decimos, qué bien nos sentimos, qué espíritu siento cuando voy al templo. ¿Es el mismo espíritu que siento cuando estoy solo? ¿O es el mismo espíritu que siente mi familia cuando está conmigo? Mi familia siente apoyo, siente confianza, siente dirección y guía espiritual de mi parte. Porque si yo soy el templo del Señor y me estoy edificando como su templo, su espíritu debe reinar en mi interior. Pero también eso debe emanar una fuerza, un poder. Finalmente decimos, queridos hermanos y hermanas, que somos investidos de poder cuando vamos al templo. Y eso, yo les digo, debería ser algo más que un cliché. Somos investidos de poder. No quiero ser irrespetuoso con esto. Claro que somos investidos de poder. Claro que somos investidos de gloria, de la plenitud del Señor. Ahora, ¿utilizo eso para brindar bienestar a mi familia, a mis hermanos en la iglesia, a mi propia vida? Porque ¿para qué estoy investido de poder? ¿Para estar dentro del templo? No, se me inviste de poder, se me da esa gloria, esa confianza que se fortalece, como dijo presidente Nelson, en la presencia del Señor, para que yo salga como un templo viviente al mundo y pueda, bueno, predicar el evangelio, ¿por qué no compartir una referencia, hablarle a alguien, dar un buen ejemplo, ser una luz de Cristo para muchos? Por eso ahora quiero dejarles esta tarea práctica, mis queridos hermanos, como siempre lo hacemos en cada lección, en cada clase de Ven, Sígueme que tenemos, porque finalmente esto no es un monólogo, esto es una clase como tal. Entonces, estas tareas, ustedes y estas preguntas que estamos compartiendo, ustedes también las pueden compartir en la noche de hogar ahí. Aparte de la noche de hogar que hacen con Liz y con Robin, que comparten con nosotros aquí en Morgat Foundation, pues ustedes también pueden hacer su propia noche de hogar y utilizar estas tareas. Vamos con la tarea de este primer principio. Bueno, y esta tarea nos dice lo siguiente, mis amados hermanos.
La voy a decir y después los voy a invitar, hermanos, a que veamos un video hermoso que se llama Templos. Ustedes lo pueden encontrar ahí en la clase de Ven, Sígueme o en la biblioteca, esta página que tenemos, Venir a Cristo. ¿Sí? Esa página, ahí ustedes pueden encontrar todos estos videos. Vamos con la tarea. Miren, esta es la tarea. Identifiquen una forma de construir su casa espiritual esta semana. Su templo personal, para estudio, ministerio y sanidad espiritual. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cosas adaptarían? ¿Qué situaciones cambiarían, queridos hermanos? Esta es la tarea. Identifiquen la forma de construir su casa espiritual esta semana. ¿Qué les parece esa tarea? Utilícenla también en sus noches de hogar. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, veamos este pequeño videíto, un videíto pequeño sobre los templos que nos trae la clase de Ven, Sígueme. Este video lo vimos ahora al empezar la clase y quiero unirlo a este hermoso video adicional que quiero proyectarles en este momento, queridos hermanos. Cuando voy al templo pienso en Jesucristo, en sus enseñanzas y su evangelio. Me ayuda a aprender más acerca de cómo quiere que sea yo, cómo era Él y las enseñanzas que nos dio. Hay personas que no entienden el concepto del templo. Este ocupa un lugar muy especial en la vida mormona. Tenemos centros de reuniones, vamos cada domingo, pero el templo es diferente. Aquí no tenemos reuniones dominicales ni nada por el estilo. Los domingos está cerrado. El templo es un lugar muy especial donde efectuamos ordenanzas por nosotros. El templo es un lugar donde los miembros de nuestra iglesia adoran a Dios. Oramos en el templo y hacemos convenios con Dios. Prometemos vivir los mandamientos con un compromiso renovado. También es un lugar donde efectuamos ordenanzas como los bautismos por nuestros antepasados, que no la recibieron en vida. Sabemos que los templos eran importantes en el antiguo Israel y en la época de Cristo, Él mismo fue al templo a predicar y enseñar. Deseaba que los templos fueran el centro de la comunidad religiosa. Durante los primeros días de la iglesia, los templos se edificaron antes que los centros de reuniones. Fue parte de la restauración que Dios ha dado a sus hijos a lo largo del tiempo. Considero que, en cierta forma, la experiencia mormona del templo ha restaurado el significado de la palabra templo. El templo era la casa de Dios. Tenía un toque divino y humano. En la Biblia, la idea de un templo es de un lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Pablo habla en 1 Corintios 15 de aquellos que se bautizan por los muertos y da por sentado que había gente que lo hacía y no se quejaba. Con los mormones tenemos nuevamente esa práctica y es algo bello. Yo mismo podría verme participando en eso. El extender las bendiciones que he recibido a través de Jesucristo es generoso, es bello. Nunca he ido al templo sin haber salido inspirado, alentado y más centrado. En los templos uno halla un alivio ante las presiones, la actividad y el ajetreo del diario vivir, y dedicamos un tiempo para meditar, reflexionar, ser instruidos y servir. Disfruto mucho de las bendiciones que he recibido en el templo. Me encanta ir para derramar mi corazón a mi Padre Celestial.
El templo ha hecho que sea una mejor persona y deseo tener un templo cerca, porque sabemos que las actividades que se llevan a cabo allí mejoran nuestra vida. La gente de Corea, Tailandia y del sudeste asiático vienen al templo de Hong Kong y reciben las bendiciones del Señor. Somos muy bendecidos por tener un templo en Hong Kong. Somos de India. Esta es mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanas. Estoy muy animada por estar en este templo, el templo de Hong Kong. Es una gran bendición poder estar aquí. Es una bendición poder ir al templo de Hong Kong. Sentimos como si Dios mismo nos hubiera invitado. Estamos muy contentos. Mi familia, muchas bendiciones. Muy feliz. Dios nos ama y puedo sentir su amor en el templo. Puedo entender más las bendiciones de una familia eterna. Ciertamente el templo es el cielo en la tierra. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Me conmueve cuando empiezo a escuchar la música, a ver los hermosos templos. Hasta un buen amigo mío salió ahí en este video, que ya es un video antiguo porque dice que tenemos 140 templos. Y también sale el templo aquí de Bogotá, Colombia, y muchos otros templos. Queridos hermanos y hermanas, qué bendición tenemos de acercarnos al Señor, de tener su casa entre nosotros. En diferentes lugares del mundo, muchos asisten a la casa del Señor, muchos van buscando consuelo. He visto en el Salón Celestial, incluyéndome de manera personal, a muchas personas derramando lágrimas. Y a veces me pregunto, ¿cómo es posible que uno viva la vida sin asistir a la casa del Señor? Hace unos días le di un abrazo a una hermana en el Salón Celestial para que recibiera consuelo de mi parte, pero realmente mi consuelo era terrenal. Pero en el Salón Celestial, en el templo del Señor, realmente se siente su presencia. Ojalá, mis amados hermanos, que sigamos esta práctica de la antigüedad, de acercarnos a la casa del Señor y de gozar de su plenitud, de gozar de su poder, de su gloria, cada vez que vayamos a la casa. Bueno, a veces pasa, y como pasó en estas secciones, pues las personas a veces se tardan y no actúan de manera diligente, de manera oportuna ante los mandatos del Señor. Eso puede pasarnos a nosotros. Bueno, a veces pienso en un principio que podríamos traer a colación ahora y que es muy diario, muy cotidiano. Se nos invita muy a menudo a almacenar y aún así no almacenamos. Aún así no guardamos por si hay una eventualidad. El Señor no quiere reprendernos, muy al contrario, como un padre amoroso, nos da el tiempo para arrepentirnos. Este principio que vamos a ver a continuación nos enseña que la obediencia activa, o sea, oportuna, recibe poder divino, pero que la tardanza, la desidia, la pereza, la negligencia, trae corrección del Señor. Esa corrección, hermanos, que a veces ni siquiera es necesaria, porque caemos en pereza, en tardanza, en demoras, teniendo toda nuestra disposición para servirle y para estar cerca de Él, para obedecerle. Entonces es como cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando uno es jovencito también pasa. Pero aún en la vida adulta también suele suceder. Los papás le decían a uno,
tienes que hacer la tarea. Y uno decía, ya voy a hacerla. Tienes que hacer la tarea, ya voy a hacerla. Tienes que hacer la tarea, ya voy a hacerla. Y al otro día tenía uno que ir al colegio sin haber hecho la tarea. No sé si recuerdan la sensación, pero yo sí recuerdo, por mi desobediencia, la sensación que tenía de zozobra, de temor, de presentarme ante el maestro sin la tarea realizada. De la misma manera puede pasar, hermanos, que el Señor nos llama a nosotros una y otra vez. ¿Cómo nos presentaremos ante Él? ¿Qué creen ustedes que sean nuestros sentimientos cuando llegue el momento de presentarnos a Él y de darle nuestras cuentas por las tareas que nos encomendó? Bien dice una frase que la disciplina es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aunque no nos guste hacerlo. Eso es la disciplina. Y en estas secciones, o en este principio, el Señor nos revela unos versículos hermosos de Doctrina y Convenios 95. Miren, vamos con el versículo 1 y vamos a ir por algunos versículos. De hecho, vamos a saltarnos entre algunos y vamos a aprender unos principios interesantísimos sobre lo que es la disciplina del Señor. Versículo 1 de la sección 95 nos dice, de cierto así dice el Señor a vosotros, a quienes amo, y a los que amo también disciplino, porque finalmente el que ama a un hijo lo disciplina, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Mis queridos hermanos y hermanas, la disciplina no es un correctivo de castigo y de odio, sino muy al contrario, el que es ejercitado en ella es ejercitado con amor, tal vez con firmeza, con asertividad, pero con amor para que podamos ser corregidos, porque el Señor nos ama. El versículo 2 dice, es necesario pues que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz. Es necesario recibir esa disciplina. No es una cosa pasajera o un capricho divino el disciplinarnos o llamarnos delante del Señor a rendir cuentas, porque la disciplina nos moldea a la manera de Cristo. Entonces el Señor reprende aquí a los santos y esta reprensión es para todos. Tal vez algunos no estemos edificando la casa de Dios en este momento, en nosotros mismos, o no estemos participando de su gloria, porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado, concerniente a la edificación de mi casa. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la edificación de la casa del Señor? ¿No somos nosotros mismos los que edificamos la casa del Señor? ¿No edifica el Señor su casa en nosotros que somos su templo? ¿Estamos siendo negligentes en eso? Pero vuelvo a lo que hablábamos al principio, porque toda esta clase tiene que ver con el templo del Señor. Por eso la hemos llamado así, el templo del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ¿me estoy demorando más de lo que debo? A veces pensamos que tenemos tiempo para ponernos a cuenta con las deudas que tenemos con el Señor. ¿Quién podría decir que el día que salga esta lección, algunos de nosotros tal vez no estemos ya en este plano terrenal? ¿Podría pasar? Estamos en las manos del Señor. No estoy siendo premonitorio ni profético. No tengo todavía tal don, o al menos no creo que lo tengo. Pero mis amados hermanos y hermanas, ¿quién tiene comprado el día de hoy, o el de mañana, o dentro de una semana? ¿Quién sabe realmente que las cosas que requieren del Señor sucederán, o las cosas que anhela en su vida sucederán? Yo digo, queridos hermanos y hermanas, no demoremos el tiempo de nuestra preparación, no lo demoremos, porque nos podemos llevar una buena sorpresa. El Señor continúa diciendo en el versículo 4 de esta sección 95. ¿Para qué disciplina? Para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles. Y ahí también cabe la palabra discípulos, que somos todos nosotros. Porque alguien podría decir, como dijo un buen amigo hace poco, yo no soy un apóstol de Jesucristo, pero sí eres un discípulo.
para que podes mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que se derrame mi espíritu sobre toda la carne. Qué interesante esto de obra extraña, hermanos. ¿Esto no será lo que el Señor habló de una obra maravillosa y un prodigio? ¿No es acaso extraño para el mundo que nosotros, los santos de los últimos días, vivamos leyes como la ley de castidad, la ley del diezmo? Que nos pongamos de camisa y corbata, aun cuando los domingos son soleados y en la mayoría de los casos son de verano, o existen o suceden los mejores acontecimientos y eventos del mundo. ¿No es extraño eso? ¿No es extraño que más de 80,000 jóvenes salgan a predicar el evangelio cuando podrían estar terminando sus carreras o practicando deportes o bailando o teniendo noviazgos? Eso es sumamente extraño. Esta definitivamente, mis amados hermanos y hermanas, es una obra maravillosa y un prodigio. Y es extraña para el mundo. Esta es una obra extraña. En el mundo es extraño que las familias permanezcan, porque el mundo está llamando a la desintegración de todas las familias. Pero nosotros vivimos estas leyes. Qué hermoso que somos parte de esta obra extraña, pero no podemos demorar lo que a ella, los asuntos que a ella atañen. Por eso hay que arrepentirnos. Ahora saltemos al versículo 11, que nos dice lo siguiente en la misma sección. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Entonces, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y no solo pasa con nuestra vida, con el templo en sí, sino con todo, mis queridos hermanos. Ahora, hay una consecuencia. Este es un principio. Si guardáis mis mandamientos, si no guardáis mis mandamientos, estos son principios tácitos que aparecen en las Escrituras. O sea, aquí el Señor no se reserva nada. Si guardáis mis mandamientos, prosperaréis y podréis construir una casa para mí. Vosotros mismos seréis mis templos. Pero si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas. O sea, queridos hermanos, en lugar de ser templos, seríamos antros, seríamos lugares mostrengos, donde no habita el Espíritu, donde no puede morar el Espíritu, porque bueno, ¿cómo moraría? Yo ruego, mis queridos hermanos y hermanas, que ojalá no tengamos que ser disciplinados por el Señor, porque a veces, como lo decía antes, la disciplina es dolorosa. Y cuando caemos en la disciplina del Señor o llega la disciplina del Señor a nosotros, entonces nos queremos arrepentir y a veces es doloroso. El arrepentimiento es uno de los procesos más dolorosos de la tierra. Finalmente, el dolor inundó la tierra en medio de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Todo nuestro dolor y nuestros pecados cayeron sobre Él. ¿Por qué esperar que vengan las aflicciones a nosotros? ¿Por qué esperar eso, queridos hermanos? Miren, vamos al libro de Mormón, vamos a Elamán, el capítulo 12, el versículo 3 de Elamán, y veamos cómo muchas veces nosotros ocasionamos que la disciplina del Señor venga sobre nosotros por nuestras propias decisiones. Miren qué versículo tan bonito este. Así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo, en sus muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. Increíble, hermanos. Tendremos que llegar a estas cosas, a la muerte, al terror, al hambre, a las pestilencias, para que nos acordemos del Señor. Qué triste sería nuestra condición si, sabiendo lo que sabemos, atraemos la disciplina del Señor sobre nosotros. Miren lo que pasaba al principio de la iglesia. Cuando en Kirtland aún no se construía el templo, la revelación de Doctrina y Convenios vino como una reprensión divina, pero también como una promesa
de poder espiritual. El templo es una muestra, un modelo, hermanos y hermanas, de cómo debemos construir nuestra vida, de cómo debemos acercar nuestra vida a nuestro Salvador, de cómo debemos postrarnos delante del árbol de la vida y comer de ese fruto para nosotros, queridos hermanos y hermanas. Y no permitir perdernos en caminos oscuros, en vapores de tinieblas, o tal vez seguir los señalamientos del mundo, las críticas, las burlas, y entonces apartarnos del Señor. Tengo una cita que quiero compartir aquí con ustedes del elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, sobre estos asuntos de la disciplina. Él dice lo siguiente: aunque a menudo es difícil soportarlo, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere, o de que Dios considere que vale la pena tomarse el tiempo y la molestia de corregirnos. Hermanos, deberíamos alegrarnos que nuestro Padre Celestial crea que somos tan valiosos e importantes para Él, que nuestro Salvador crea que somos tan valiosos e importantes para Él, que dio su vida, que dio su sangre, y que además se toma el tiempo para corregirnos, para amonestarnos, para llamarnos la atención, ¿por qué no? Y decir, oye, estás actuando mal. Como estás actuando mal, tienes que ser disciplinado. Tal vez no oigamos esa voz, hermanos. Tal vez usted diga, hermano Walter, pero ¿de qué está hablando? Yo nunca he oído esa voz. Pero tal vez sí has vivido consecuencias por tus acciones. Y esas consecuencias muchas veces se transforman en la disciplina que el Señor quiere aplicar sobre ti para que aprendas. Presidente Ballard también dijo lo siguiente sobre la disciplina y sobre cómo el Señor nos ayuda para que por medio de sus templos nosotros seamos disciplinados, de sus casas nosotros seamos disciplinados. Miren, todos los que honran sus convenios del templo son elegibles para recibir revelación personal. Eso dijo el presidente Ballard. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la disciplina del Señor, mis queridos hermanos y hermanas? Que en la medida en que nos acercamos a Él, en la medida en que le buscamos, recibiremos revelación que impedirá que caigamos en malos pasos, que andemos por senderos prohibidos, por senderos de tinieblas, que nos alejemos, que nos apartemos de lo que es bueno. Para eso vamos a las santas casas del Señor, a recibir revelación. Y cuando recibimos revelación, hermanos, entonces sabemos lo que debemos hacer. Alguien podría decir, bueno, pero es que no sé a dónde ir. La respuesta podría ser, ve al templo. Alguien me podría decir a mí, como me han dicho algunas personas, hermano Walter o presidente, es que no tengo una recomendación. Aún así, no importa, ve al templo. ¿Pero puedo? Claro, ve al templo. Visita el templo, ve a los jardines. Si puedes, abre la puerta y está en la recepción. Tal vez no entres a hacer ordenanzas si no tienes la recomendación. Y aún así te aseguro que en medio de la indignidad que a veces presentamos, el estar en la esfera, en la influencia del templo, nos santificará y nos ayudará a tener la fuerza para no desobedecer más al Señor, acercarnos en obediencia a Él y vivir los convenios que hemos hecho con Él. Ahora, como en cada principio que aprendemos, hablemos de algo, o más bien, preguntémonos algunas cosas sobre la disciplina del Señor. Entonces, esta es la primera pregunta que comparto con ustedes para que ustedes también la compartan con sus hermanos en las clases, en los discursos, en su noche de hogar. Y si pueden, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Estoy actuando prontamente en lo que el Señor me pide? Esta es una pregunta clara, directa, sin ambigüedades, hermanos y hermanas. Sin adornos. ¿Estoy actuando prontamente en lo que el Señor me pide? ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿O soy de estas personas perezosas? Y voy a dar un ejemplo aquí, hermanos. A veces pedimos demasiado.
sobre todo cosas que no nos merecemos. Yo podría, en ese ejemplo sencillo que voy a dar, preguntar sobre la administración o sobre el predicar el evangelio. Se nos piden referencias por aquí, los misioneros. Nosotros aquí les decimos a ustedes, dennos referencias, compartamos el evangelio. Ministremos, decía una persona a la que amo mucho, ministrar no es solo ministrar a los que son miembros de la iglesia. La predicación del evangelio es la ministración externa que hacemos. Cuando llevamos el evangelio a los que no son miembros, los estamos ministrando. Cumplimos con nuestra ministración. Hacemos ese mandato sencillo. Oye, tienes una familia. Ustedes, en el caso de ustedes, hermanas, tienen una hermana o dos hermanas asesinadas. ¿Las han visitado este mes? ¿Les han enviado un mensaje? ¿Las han fortalecido? ¿Las han consolado? ¿Han orado por ellas en el templo? Porque les aseguro, hermanos y hermanas, que si oramos en el templo por lo que tenemos que hacer, actuaremos más prontamente. Creo que este es un llamado. Los miembros no debemos ser perezosos, debemos ser más activos. Segunda pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Estoy abierto a recibir poder espiritual si cumplo sus mandatos? Porque eso es lo que recibimos justamente, queridos hermanos y hermanas, cuando nos acercamos al Señor. Poder espiritual. Hace unos días recibí un llamamiento de estaca. Entonces, para servir a nivel de estaca. Entonces, sentí, porque en algunas ocasiones había pedido que me dejaran servir por un tiempo en el barrio, porque he servido durante muchos años, hermanos, de mi vida en la iglesia. La mayoría de tiempo lo he servido a nivel de estaca. Entonces pedí a mis líderes, ¿me permiten servir un tiempo en el barrio? Ya llevaba más de 2 años, tal vez como 3 años y medio, sirviendo como consejero del obispado, como presidente de Quórum de Elders, como maestro de la escuela dominical. Pero me ha llamado el presidente de la estaca. Y me ha dicho, hermano Walter, queremos llamar, te necesitamos. Así me lo dijo. Imagínense, a mí, te necesitamos. ¿Quién soy yo para que un líder del sacerdocio diga, te necesitamos? Pero aún así veo la mano del Señor ahí. Sentí que no podía negarme. Era tiempo ya de incomodarme un poco. Claro, estaba cómodo con Martica, con Liz, con Robin, con Pedrito en la capilla. ¡Qué bien! Asistir con ellos cada domingo. Pero ahora llegó el momento de incomodarme. Estoy preparándome y esto no lo estoy dando como un ejemplo, hermanos, porque no soy ejemplo de muchas cosas, más bien de pocas. Pero no me podía resistir al mandato del Señor. Ya no podía decirle que no sobre esas cosas. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, debe disponerse a servir al Señor cuando el Señor lo llama, a obedecer el mandato del Señor cuando el Señor así nos lo pide. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, como cada principio tiene preguntas, también tiene tareas. Así que vamos a la tarea de este segundo principio que tiene que ver con la obediencia, con la disciplina del Señor. Bueno, y esta es la tarea, queridos hermanos. Seleccionen una obra temporal o espiritual, algo que puedan ustedes hacer, que hayas retrasado. Hace poco le decía a una persona en una pequeña sesión de coaching que le di, deja de procrastinar, deja de aplazar lo que tienes que hacer. Entonces toma una obra, algo que tengas que hacer, una actividad que hayas retrasado. Da el primer paso esta semana en obediencia. Por lo menos podría ser la ministración. Bueno, si tienes que ministrar y no lo has hecho, ¿qué tal si esta semana lo haces? Por lo menos ahora estoy recordando, hermanos, y esto es personal, o sea, esto es real lo que les voy a decir. Ahora estoy recordando que hace más o menos una semana y media llamé a una pareja joven de aquí de mi barrio. Tuvieron un bebé. No han podido asistir durante un tiempo a la iglesia por diferentes razones, seguramente de salud de su hijito o de su hijita, de su princesa, como ellos la llaman.
Los llamé y me dijeron, nos gustaría que nos visitaran. No los he visitado. Así que me comprometo con ustedes esta semana a tomar esa tarea y actuar en ella. Y los voy a visitar esta semana. Es mi compromiso con ustedes. ¿Qué compromiso harán ustedes con el Señor en esta semana? ¿Qué obra harán ustedes? Bueno, queridos hermanos, pasemos al principio número 3 de esta semana, que es este, miren, que la administración espiritual requiere, hermanos, orden y escogencia de líderes dignos. El Señor requiere líderes que dirijan esta obra, queridos hermanos y hermanas. En Doctrina y Convenios 72 nos enseña lo siguiente, miren, tal vez digamos, bueno, pero esto no tiene que ver con la sección. De esta sección, hermanos, les recomiendo el versículo de la sección 96, el versículo 1 al 4 y el versículo 8, para que se den cuenta cómo el Señor asigna cosas. Y en este versículo en especial, en la sección 72, dice lo siguiente: ahora de cierto os digo, mi siervo Newell Cadwini es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor, vuestro Dios, vuestro Redentor. Así sea. Amén. El Señor llama a algunos líderes y nosotros debemos respetar y honrar ese llamamiento, porque el Señor los ha escogido. Es la voluntad del Señor, es la escogencia de Él, llamar a estos líderes. ¿Son dignos? Claro que son dignos para el Señor. A veces me impresiona. Hay personas que al ser llamadas parece que no fueran dignos para nosotros y aún así son dignos para el Señor. Esto ya lo he comentado en otras oportunidades, pero un buen hombre estaba discursando. ¡Oh, qué discurso que estaba dando, hermanos! ¡Qué discurso que estaba dando! Entonces al momento llegó un amigo y se me sentó al lado y me susurró al oído, quitándome el espíritu, quitándome el espíritu de lleno. Me dijo, a ese hombre no le creo nada de lo que dice. Me sacó del espíritu, me asombró, lo miré y le dije, ¿qué me estás diciendo? Me dijo, ese hombre fue excomulgado hace unos años, fue disciplinado por la iglesia hace unos años y míralo ahora, discursando, dirigiendo. Mi pregunta, que fue una pregunta sincera, pero al mismo tiempo fue una pregunta con mucha tristeza, tal vez incluso con un sentimiento de lástima en mi corazón, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué querías que pasara con el hermano? ¿Que siguiera excomulgado toda la vida? ¿Que siguiera disciplinado toda la vida? Hermanos, la disciplina es para volver, no para apartar. La disciplina es para acercar al Señor, no para alejar. A veces puede ser que algún líder no nos parezca todo lo que debe. Sintamos que tal vez no es todo lo que debiera ser. Pero bueno, mis queridos hermanos y hermanas, a veces en los hombres comunes, queridos hermanos y hermanas, ahí es donde el Señor pone su voluntad. Había un hombre común que es mencionado en Doctrina y Convenios, se llama John Johnson. Él consagró gran parte de su propiedad, incluso vendiendo parte de ella para apoyar a la imprenta y a la obra del Señor. Y así demostró fidelidad en esta gestión, en esta obra temporal que se le pidió. Tal vez nosotros seamos personas comunes y se nos llame a servir en algo. ¿Qué podríamos dar? Pero para el Señor, en su amor, somos dignos de ser llamados a su obra. Y nos llama, de hecho. Miren lo que dijo el presidente Eyring sobre estos asuntos, de disponernos y de cómo el Señor escoge a personas dignas para ayudar en su obra. Y cómo todos tenemos algo que dar en esta obra, que es la obra del Señor. El presidente Eyring dijo lo siguiente: cuando compartimos lo que tenemos para bendecir a otros, el Señor multiplica nuestros esfuerzos. Eso fue lo que pasó con este hombre, con este buen hombre, John Johnson. Eso fue lo que pasó. Compartió lo que tenía. A veces, hermanos y hermanas,
y esto lo digo con mucho respeto, somos tan pobres que tal vez lo único que tengamos para dar sea nuestra vida. A veces somos tan pobres que tal vez lo único que tenemos para dar en esta hora es una sonrisa. Entonces podemos darla. A veces somos tan pobres que lo único que tenemos para dar en esta hora es un saludo de manos. Entonces démoslo. A veces somos tan pobres que lo único que tenemos para dar en esta hora es un abrazo. Entonces demos un abrazo. A veces somos tan pobres que lo único que tenemos para dar en esta hora es una palabra de consuelo, de aliento, de apoyo. Entonces démosla. Cada uno se nos llama a dar lo que podemos dar. A cada uno de nosotros se nos llama. Y el Señor llama a líderes para que den lo que pueden dar. No lo que no tienen, sino lo que tienen, como la viuda. ¿Recuerden? La viuda dio lo que tenía, no lo que le sobraba. Alguna persona tal vez dirá, no tengo tiempo. ¿Recuerdan que ya hablamos del tiempo? Y vuelvo a repetir. Y entonces, ¿cómo vives si no tienes tiempo? Porque el Señor te da el tiempo para vivir. Vienen las preguntas de este principio, queridos hermanos y hermanas. La primera pregunta es esta. ¿Estoy utilizando con sabiduría los recursos que Dios me ha confiado? Por favor, contesten aquí abajo si están utilizando esos recursos con sabiduría. Su tiempo, sus talentos, todo lo que tienen o con lo que el Señor los ha bendecido. ¿Cierto? ¿Lo están utilizando adecuadamente? Y esta es la segunda pregunta. ¿Cómo puedo apoyar la obra de Dios con lo que tengo esta semana? ¿Cómo podría apoyar yo la obra del Señor esta semana? Bueno, queridos hermanos y hermanas, hay muchas reflexiones que podríamos hacer aquí. Por eso voy a compartir con ustedes la tarea sobre este principio. Y la tarea es la siguiente. Bueno, esta es la tarea, queridos hermanos y hermanas, que tal vez más bien sean como dos tareas. Vamos a colocarlas como si fueran dos tareas. La primera, ofrece una donación, un servicio, un recurso esta semana para la edificación del reino de Dios. Haz algo esta semana por la obra. Y la siguiente tarea, queridos hermanos y hermanas, es esta. Bueno, más que una tarea, este es el siguiente principio que vamos a ver. Volvamos a la tarea. Ofrece una donación, ofrece un servicio, ofrece un recurso, un talento para que esta obra siga adelante. Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Quiero compartir un pequeño principio con ustedes ahora, antes de que terminemos esta lección, queridos hermanos y hermanas. Y ese sí es el principio que estaba compartiendo ahora y que les quiero pasar en este momento. Este principio nos dice que debemos edificar templos de Dios, porque eso trae salvación a Sión. En Doctrina y Convenios 97, el Señor nos habla de esto en varios versículos. Leamos el versículo 10 de esta sección. De cierto os digo, es mi voluntad que se edifique una casa en la tierra de Sión semejante al modelo que os he dado. Versículo 11 dice, sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. Y para eso se utilizan los diezmos, mis queridos hermanos. Versículo 12 nos indica, he aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sión. Qué hermosos versículos. El versículo 18 dice lo siguiente, saltamos al versículo 18. Ahora bien, he aquí, si Sión hace estas cosas, prosperará y se ensanchará y llegará a ser gloriosa en extremo y muy grande y muy terrible. Me impresiona eso, ¿no? Muy terrible. El versículo 19 nos dice, y las naciones de la tierra la honrarán y dirán, ciertamente Sión es la ciudad de nuestro Dios. E indudablemente Sión no puede caer ni ser quitada de su lugar, porque Dios está allí y la mano del Señor está allí.
y Él ha jurado por el poder de su fuerza ser su salvación y su alto refugio. Eso es lo que el mundo pensará de Sión, hermanos. Y eso es lo que el mundo piensa cuando ve nuestros templos, nuestras casas edificadas en adoración. Sión produce honra, Sión produce admiración y nosotros somos parte de Sión. Esto no es para enorgullecernos, ni mucho menos, sino, queridos hermanos y hermanas, para ser humildes. Porque el Señor nos manda a edificar casas, como lo hizo con la escuela de los profetas y lo dice en Doctrina y Convenios 88. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Ahora, tal vez, si tú tienes un templo cerca, digas, bueno, ya yo tengo un templo cerca, pero el Señor necesita edificar más casas, empezando por nuestra propia vida, pero necesita edificar casas reales, sustanciales, de santidad al Señor, edificios donde el mundo vaya, cumpla con todo lo que el Señor le ha mandado. Miren, hermanos, pese a la persecución que había con los santos en Missouri, ellos tramitaron todos los planos y comenzaron la obra, confiando que la obediencia les traería salvación a ellos y a su comunidad. No huyeron de su responsabilidad. Hicieron lo que debían. Compartieron en el Señor y para el Señor todas las cosas. Miren, aquí comparto con ustedes los templos, ¿sí? Los planos de este templo de Kirtland, en Ohio. Qué hermoso que los santos no desistieron, queridos hermanos y hermanas. Qué hermoso que ellos permanecieron. Quiero compartir con ustedes, así como los santos, los pioneros compartieron su vida con nosotros, quiero compartir con ustedes esta cita del presidente Hinckley, que creo que es un testimonio poderoso de lo que son los templos. Los templos son lugares de inspiración y revelación personal. No dudemos de eso, queridos hermanos y hermanas. Miren lo que pasó con esta casa, con esta hermosa historia del templo de Kirtland. ¿A cuántos bendijo? ¿Cuántos fueron investidos allí? ¿Cuántos recibieron poder del Señor? Quiero compartir esta pequeña historia con ustedes antes de terminar nuestra clase. Veámosla aquí en este pequeño video. Dios le dijo a José Smith que construyera un templo. Sería una casa de Dios. Los santos trabajaron juntos para ayudar a construir el templo. Los hombres construyeron paredes altas y las mujeres hicieron cortinas y alfombras. Los niños ayudaron a llevar herramientas y agua a los trabajadores. Cuando el templo se terminó, los santos entraron en él, cantaron un himno y gritaron «Hosana». José hizo una oración y dedicó el templo. Una semana después, Jesucristo visitó a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo. Jesús dijo que él aceptaba el templo como su casa. Hoy en día hay templos por todo el mundo. Cada templo es un lugar santo. Algún día entraré y haré promesas con Dios. Qué hermoso video, ¿no? No podía dejar de presentárselos, hermanos. Porque nuestras generaciones, nuestros niños vienen detrás de nosotros. Ellos dependen de nuestra fe. Cuanto más templos tengan ellos cerca para asistir, más fuerte será esa generación. Nosotros somos encargados también de construir templos. Por eso, aquí viene mi pregunta para este principio. ¿Valoro el templo como fuente de salvación espiritual? Por favor, coloquen su respuesta aquí abajo, hermanos. ¿Valoro el templo como fuente de salvación espiritual? ¿Realmente lo hago? ¿Sí o no? Pueden contestar. E incluso me gustaría, y les invito en este momento, a que compartan su testimonio de la bendición que tienen de conocer y de participar en los templos. Bueno, última tarea de esta lección. Vamos con esa última.
porque esto se trata de hacer, ¿no? Si no, solo seríamos oidores, habladores de la palabra, y tenemos que ser hacedores de la palabra también. Esta es la tarea para este principio. Oren esta semana por los templos y mediten en cómo pueden construir su propio templo interior para recibir la presencia de Dios. Y esto me lleva a hacerles una última pregunta, mis queridos hermanos. Si alguien les preguntara por qué la Iglesia de Jesucristo construye tantos templos, ¿ustedes qué le dirían? Por favor, dejen sus respuestas aquí también. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, ¿por qué ustedes, los santos de los últimos días, construyen tantos templos? Son hermosos, pero ¿por qué construyen tantos templos? ¿Qué contestaríamos, queridos hermanos y hermanas? Y termino la clase el día de hoy con mi testimonio. Yo sé que estas cosas son verdad. Yo sé que el Señor vive, que sus templos son su casa y que su casa está abierta para sus hijos. No puede ser de otra manera porque nos ama. Cierro con esta frase, mis queridos hermanos. Cuando construimos con obediencia, ordenamos con fe y administramos con consagración y edificamos espiritualmente a los hijos de Dios, se realiza la salvación de Sión en nosotros, queridos hermanos y hermanas. Espero de todo corazón, mis queridos hermanos, que hoy hayamos aprendido muchos principios en esta clase. Repasemos esos principios. Aprendimos el propósito de los templos y cómo el reino avanza con ellos. Aprendimos que no debemos demorar en obedecer para recibir las bendiciones prometidas, en ser disciplinados. Aprendimos también la bendición que tiene ser fieles con nuestra vida, construir nuestros propios templos y seguir a nuestros líderes, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estudiar conmigo. Gracias por estudiar esta lección aquí en Morgat. Nos esforzamos por traerles un contenido digno de ustedes como hijos de Dios, tomado de las Escrituras como ustedes lo vieron, tomado de las palabras de los profetas como hoy las hemos citado aquí, tomado de los manuales de la iglesia como el manual de Ven, Sígueme y otros manuales con los cuales preparamos estas lecciones, queridos hermanos. Les invito a que nos acompañen en todos nuestros contenidos, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que compartan estos contenidos con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, con los miembros de la iglesia. Tal vez alguien no sabe que existen y que puede ayudarse y estudiar más el Evangelio con estos principios. Queridos hermanos, si tienen referencias, las esperamos. Compartan una referencia con nosotros. Les amo muchísimo. Mi bendición esta semana será que el Señor les bendiga a ustedes con todo lo que desean en su corazón. Si el Señor lo hace, yo me sentiré bendecido en ustedes, queridos hermanos. Les amo con todo mi corazón. Espero que esta clase nos ayude a todos, a ustedes, a mí, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Nos vemos hoy, más tarde, en la clase, hoy domingo, en la clase de Elisa, mediodía, el Ven, Sígueme Express, y por la noche, en un programa de entrevistas o un programa doctrinal que compartiremos con ustedes. Gracias por todo. Encuentran nuestra clase con esta portada, búsquenla así en las redes sociales. Sí, azulita toda, con esa corbata azul y una buena sonrisa, hablamos del templo del Señor. Gracias por su compañía, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.